Les presento mi nuevo curso de física, Sistema de Unidades y Vectores. Es la primera parte de un total de 6 partes que componen toda la física del nivel preuniversitario, del preuniversitario más exigente en física, que es el de medicina. Bueno, le voy a contar en qué consiste este curso. El curso reside en un aula virtual Moodle. Fíjense, básicamente los temas son, como ven ahí, sistema de unidades y vectores, pero yo agregué un tema que puede ser opcional si no han recibido, en caso de que tengan un curso de matemática paralelamente al de física, no lo necesiten probablemente, pero si no, si quieren empezar física desde cero, es bueno tener acceso a las bases matemáticas mínimas para poder trabajar. Entonces, básicamente, los 3 temas que tenemos son bases matemáticas, una introducción, sistema de unidades y luego la parte de vectores. Empezando con la notación, con las bases matemáticas, podemos observar que está dividido en 2 partes, base matemáticas 1, base matemáticas 2. Ahí son 2 guías de mi autoría en formato PDF. Después está sistema de unidades y notación científica y vectores. Se la paso a mostrar brevemente las guías para que tengan noción del material que luego vamos expresando con todas las horas que dura la clase, este curso, ¿cierto? Que es bastante extenso y que tiene una duración de más de 39 horas, ¿no? Así que bueno, es bastante largo. Pero básicamente la base matemáticas 1 hacemos un repaso de las operaciones básicas en matemática, de las fracciones, de las potencias y demás. Después vemos ecuaciones y funciones lineal y cuadrática. Le muestro brevemente cómo tenemos el material. Empezamos repasando desde cero, la primera clase, hasta la regla de los signos. Repasamos cómo se opera con números fraccionarios, como un denominador, cómo se multiplican fracciones, cómo no se multiplican fracciones, cómo se dividen, ¿no? Las potencias de base negativa, de potencia de igual base, todo lo que es potencia de exponente cero, de exponente negativo, etcétera, todo lo que son las propiedades distributivas, cuándo se distribuye, cuándo no, la potencia, la radicación, las propiedades también que tiene la radicación, la potencia de exponente fraccionario, la estructura de uso frecuente como cuadrado del binomio, diferencia de cuadrados, la separación en términos. Bueno, primero hacemos toda esa introducción a la matemática, porque si no tenemos la base matemática mínima, no podemos hacer nada en física. Y como esto es el primer curso de física, me pareció adecuado incluir este tema de las bases matemáticas al inicio, antes de entrar en la materia en sí. Después vemos las ecuaciones, cómo despejar una incógnita de una ecuación, traspasar términos, cómo se traspasa bien, cómo se traspasa mal. Vamos explicando con ejemplos y abundante ejercitación que tiene que hacer el alumno. Luego vemos una introducción mínima a funciones, el concepto de tabla de valores, de eje de gráficos cartesianos, coordenados, y luego la función lineal, la pendiente, la ordenada al origen, el ángulo de inclinación, ¿no? Y de esa manera vamos viendo los conceptos básicos de la función lineal y de la pendiente de una recta y demás. Un breve trabajo práctico y pasamos a la función cuadrática y vemos otra vez la función cuadrática, los elementos característicos, el vértice, los ceros, ¿no? La forma de hallar mediante fórmulas estos ceros y demás, y un breve trabajo práctico. Después pasamos a la base matemáticas 2, que tienen un conjunto bastante grande de temas en su interior, que sigue correlativamente, tema 5, sistema de ecuaciones lineales, geometría, trigonometría, mínima, ¿no? Polinomios y logaritmos, lo mínimo para empezar a trabajar con la matemática. Así que se los voy explicando. Los sistemas de unidad, los sistemas de ecuaciones lineales, el método gráfico para resolver un sistema de 2 ecuaciones con 2 incógnitas, los métodos analíticos, todos, sustitución, igualación, de reducción por sumas y restas y de determinantes, qué es lo que es un determinante, etcétera, etcétera, y cómo se arman los determinantes. Hacemos especial hincapié en el uso de la calculadora siempre, en todos los cursos. Por eso tenemos un emulador Casio de calculadora científica que nos permite perfectamente ir explicando al alumno las operaciones y cómo se entra en los menús ecuaciones y otro menú más interesante también que hay, como el menú de vectores, que lo vamos a usar también en este curso y demás. Constantes físicas que son interesantes también para este curso. Luego hacemos una introducción a la geometría, el concepto de ángulo, ángulo convexo, ángulo cóncavo,
opuestos por el vértice, complementarios, suplementarios, ángulos entre paralelas, alternos internos. En todas las demostraciones de física vamos a usar estos contenidos de ángulos entre paralelas y demás, por lo tanto hay que saberlo, ¿no? La clasificación de los triángulos, según sus lados, según sus ángulos, la demostración de la suma de los ángulos interiores de un triángulo, que es 180 grados, la característica del triángulo isósceles, el teorema de Pitágoras, tengo un simulador exclusivo del teorema de Pitágoras también. Después las tablas infaltables de las superficies y perímetro de las principales figuras planas, y después también una tabla con los perímetros, perdón, con las superficies y con los volúmenes de cuerpos comunes, ¿no? Poliedros y sólidos de revolución. Tengo un simulador muy lindo también de los poliedros y los sólidos de revolución diversos que existen y los más comunes, ¿no? Y luego hacemos una introducción mínima a la trigonometría, en los sistemas para medir ángulos, sexagesimal, radial, explicamos qué es el radián, qué equivalencia tiene con el grado sexagesimal, el sistema centesimal que no es tan usado pero que también existe, cómo trabajar con la calculadora con los sistemas también, las principales razones trigonométricas, seno, coseno y tangente, y luego resolución de triángulos rectángulos sencillos usando las razones trigonométricas. Un vistazo breve a los teoremas del seno y el coseno, aunque no lo vemos en profundidad, ni lo usamos tampoco en principio, pero a lo largo del pre hay algunos momentos donde se utilizan, ¿no? De los cursos de física, no en este curso, pero en otros cursos también. Las representaciones gráficas de las funciones seno y coseno, y un trabajo práctico mínimo. Después vemos polinomios, el concepto elemental de qué es un polinomio, las letras y los números, qué es factorizar un polinomio, para qué factorizamos los polinomios, el factor común, los casos de factoreo más comunes, el factor común, el trinomio cuadrado perfecto, el cuatrinomio cubo perfecto, la diferencia de cuadrados, con una breve ejercitación también al final de cada subtema, en este caso la base matemática. Para terminar con logaritmos, definimos lo que es el logaritmo, el cálculo de logaritmos mentalmente, los logaritmos decimales y naturales, también hacemos hincapié en la calculadora también para calcular los logaritmos, propiedades básicas de los logaritmos y un ejemplo con el pH, que es un ejemplo de escala logarítmica que se utiliza en química y bueno, es útil para tener conocimiento y una breve ejercitación. Así terminamos la base matemática. Luego pasamos a la materia, que son sistemas de unidades y vectores. Empecemos con sistemas de unidades. Básicamente, en esta guía, todas son de mi autoría las guías, voy explicando con clases, tiene 59 clases este curso, vamos explicando las ciencias, dónde está la física en el contexto de las ciencias que existen, las ciencias naturales, ¿no? La física, la química, la biología y algunas otras más, las ramas de la física, someramente mostramos todas las distintas ramas que tiene la física, empezamos a definir magnitudes, todo lo que podemos medir, magnitudes escalares, magnitudes vectoriales, diferencias y el infaltable cuadro de los sistemas de unidades internacional, sistema técnico español y sistema CGS, que son los tres sistemas de unidades que se utilizan. Al comienzo un alumno a veces se embarulla porque dice, uy, ¿cuántas unidades? Y todavía no entramos de fondo en ninguna de estas magnitudes y de pronto ya tenemos que ir lidiando con las unidades del trabajo, de la potencia, de la presión. Bueno, el alumno a veces se embarulla un poco. Las 7 magnitudes fundamentales para el sistema internacional de la física, todas las demás son derivadas, las unidades complementarias, las unidades toleradas y, y una breve mención al sistema técnico inglés, ¿no? Los patrones de medida, ¿cierto? El metro patrón, brindamos con imágenes también, esto es solamente informativo, el kilogramo masa patrón, el patrón de medida para medir las unidades, las 7 unidades fundamentales. Después vemos la diferencia entre la masa y la cantidad de materia, que no es lo mismo que la masa, hacemos ejemplos y luego pasamos a los prefijos de las unidades, empezando por los prefijos más comunes, deci, centi, mili, de las unidades y los prefijos que vamos a utilizar a lo largo del año, que son básicamente uno bastante más extendido de esto, llegando hasta el tera y hasta el pico, los más usados, ¿no? Y después hacemos una tabla más completa con más prefijos que existen y aún hay más todavía que no están en esa tabla, pero eso ya es como para saber porque no se utilizan todos los prefijos que existen, ¿no? Luego pasamos a ver la dimensión, el concepto cualitativo de la magnitud física, el análisis dimensional, la consistencia dimensional, dos familias de análisis dimensionales, LMT, LFT, según sistemas gravitacionales o sistemas absolutos, ¿no?
el análisis dimensional y finalmente la conversión de unidades. Cómo convertir una unidad de velocidad, por ejemplo, de kilómetro por hora a metro por segundo. Tengo PowerPoint también, ilustrando cómo vamos armando las fracciones unitarias de conversión para convertir cualquier unidad a otra unidad de la misma magnitud, por supuesto. En la física, un cuadro de equivalencias básicas entre masa, fuerza, trabajo y potencia, fácil para aprenderse de memoria y como, digamos, absorberlo, ¿no? La cuarta y última guía es la de notación científica, que es muy breve, y vectores. Básicamente vectores, ¿no? Empezamos con una introducción mínima a la notación científica, básicamente el formato de expresar números muy grandes o muy pequeños con la potencia de 10. Y luego analizamos bastante el uso de la calculadora, siempre, en todos los casos. Acá también indicamos cómo usar también la calculadora para cargar un número de notación científica. Y además me despaché con una breve teoría para enseñar a los alumnos a utilizar em, a utilizar los registros de memoria que tienen todas las calculadoras científicas, ¿no? Así que bueno, son muy lindas esas clases porque ayudan a utilizar correctamente el instrumento que tenemos, que es la calculadora de estudio. Bueno, después de esa breve introducción, pasamos a vectores. Presentamos el vector, los elementos de un vector constitutivos, las magnitudes, las dimensiones de un vector, unidimensionales, vectores bidimensionales, vectores tridimensionales, según la cantidad de ejes que necesiten, ¿cierto? Para obviamente, para expresar al vector, vemos el vector en el plano, ¿cierto? El vector en forma polar y en forma rectangular, las conversiones, tengo un simulador de vectores muy lindo de todo esto, utilizo muchas simulaciones, enseguida le voy a mostrar algunas, ¿no? A lo largo del pre. Bueno, cómo pasar por fórmula de rectangular a polar, de polar a rectangular y con la calculadora, utilizando la función rec y pol de la calculadora, que aquí la tenemos en el shift más y el shift menos. Explicamos a los alumnos cómo convertir un vector de forma polar a forma rectangular o viceversa. Luego empezamos a operar vectores, la suma gráfica mediante el paralelogramo, la multiplicación de un vector por un escalar, qué implica ello, ¿no? Luego la expresión canónica de un vector con los versores. Luego mostramos la suma de vectores, ahora utilizando los versores, o sea, en forma analítica, que coincide con la construcción gráfica del paralelogramo, la multiplicación también de vectores, la resta de vectores, en forma analítica o en forma gráfica, el vector en el espacio, el vector tridimensional, ¿cierto? En el espacio, Pitágoras en 3 dimensiones, y luego pasamos a los productos entre vectores. El producto escalar entre vectores, primero, la definición, la fórmula práctica de cálculo en 2 dimensiones, en 3 dimensiones, y después vemos el ángulo entre vectores utilizando el producto escalar, y por último el producto vectorial, que es el más complicadito, la definición, la práctica de cálculo, de diversas maneras, explico el teorema de Sarrus, el teorema de Kramer, la fórmula de Kramer, de Sarrus, y si no, la fórmula que lo explico acá con la secuencia en el apunte en papel, y luego, o en PDF, ¿cierto? Todas las guías en PDF tienen su tabla de contenido, uno puede acceder perfectamente acá con menú y submenú, por ejemplo acá, significado gráfico de, que es lo que último que estábamos viendo, del producto vectorial, el área del paralelogramo formado, bueno, está todo súper bien explicado y después está el trabajo práctico. Bueno, ese es el contenido del curso a lo largo, como le estoy diciendo, de 59 clases. Voy relatando todos estos conceptos teóricos, ¿no? Después tenemos también en los trabajos prácticos un total de 102 ejercicios, ¿no? Y además se completa esto con los cuestionarios. Si vemos los cuestionarios del aula virtual Moodle, aquí los tenemos. Son en total 14 cuestionarios que aportan 202 ejercicios adicionales a los 102 que tienen los trabajos prácticos de las guías. O sea, los trabajos prácticos de la guía más los 202 ejercicios de los cuestionarios interactivos totalizan un total de 304 ejercicios en total, la mayoría de los cuales están resueltos con video o con imágenes dentro del campo virtual. Así que les voy a mostrar, vamos a ver algún cuestionario de vectores, por ejemplo, ¿no? Ejercicio de evaluaciones, ahora mismo. Nos metemos en este cuestionario de vectores para que vean cómo es, ¿cierto? Acá tenemos el cuestionario, está el enunciado, son de múltiple opción, la mayoría, ¿cierto? De los ejercicios. Bueno,
son exámenes que han tomado en los ingresos a las facultades con vectores, ¿no? Fíjense acá, este cuestionario tiene 14 ejercicios, bueno, y luego que algunos son de respuesta incrustada, hay que ir llenando, o verdadero o falso y demás, o hay que ir tildando la opción que es la considerada correcta y demás, y al terminar el cuestionario aparecen siempre, no solamente que la plataforma lógicamente te lo corrige en forma automática, te dice si está bien o está mal, le pone una nota también, sino que casi todos los ejercicios tienen una realimentación con imagen y a veces con video también. ¿Ven? Acá está la realimentación que da, esto no solamente la da al final del cuestionario, también la da mientras uno lo está resolviendo porque tiene el botón comprobar en cada ejercicio. Entonces, si uno no sabe cómo se saca un ejercicio, puede hacer comprobar poniendo cualquier opción y te va a poner mal, etcétera, pero te va a mostrar cómo se hacía con una imagen y si no te alcanza con la imagen para entenderlo, podés ver el video donde está desarrollado. ¿Ven? Imagen y video, no todos los cuestionarios tienen imagen y video, pero algunos tienen imagen y también video. O a veces solo imagen o solo video. Bueno, acá justo estoy en un cuestionario que tiene todos los ejercicios resueltos con imágenes y videos, ¿no? Así que uno puede autocorregirse y ver por qué hizo mal y cómo se hacía bien. No es como cuando te entregan una prueba en el colegio que te dice que está mal, pero no te dice cómo se hacía bien. Bueno, acá está toda la info completa para que ustedes puedan entender cómo se hacía bien todos los ejercicios del cuestionario. ¿Se ubican? Así que bueno, esto es a nivel, digamos, de cuestionarios. Después, bueno, en el curso, en cada tema o subtema, tenemos los ejercicios resueltos. Por ejemplo, si nos vamos acá a sistema de unidades, por ejemplo, ¿no? Dentro de, acá están los videos de apoyo teóricos, donde voy explicando todos los temas, y en ejercicios resueltos, podemos hacer clic acá, y se abre un glosario de ejercicios resueltos de sistema de unidades, que me va a permitir ver los ejercicios que están en las guías. ¿Ven? En los bloques para practicar, que son los bloques teóricos, antes de llegar al final donde está el trabajo práctico, hay ejercicios en los bloques teóricos, ponemos clic ahí y vemos los ejercicios teóricos de bloque para practicar de análisis dimensional, ¿no? Con imagen, en algún caso video o solamente imagen. Ahí están los ejercicios que hay de ese subtema, ¿no? Si queremos ver lo del trabajo práctico, hacemos clic acá y bueno, y vamos a ver todos los ejercicios que hay resueltos con imágenes y en algunos casos también con video de el trabajo práctico, ¿no? Así que bueno, tenemos muchísima info a nivel de ejercicios resueltos, tanto aquí en ese recurso, ¿no? Y bueno, y también hay otros recursos donde hay lista de videos, no en este tema en particular, pero hay lista de videos. Así que bueno, además de todo esto, ya para terminar, utilizo muchas simulaciones interactivas para explicar mejor los temas. Tengo muchas de mi autoría, muchas. En total 17, solamente en este curso, que son de mi autoría, y algunas otras de otros autores, pero en este curso mayormente son todas mías, así que yo les voy a mostrar algunas. Yo tengo 60 simulaciones interactivas en mi página web, digamos, pero les voy a mostrar algunas que utilizo en este cuestionario. Por ejemplo, esta es de álgebra de vectores, con dos vectores, ¿cierto? Acá se te puede tildar ver la poligonal, bueno, ver las componentes, no, en este caso cuando hay dos vectores no hace falta la poligonal, se pueden ver las componentes o la resultante con el método del paralelogramo, ¿cierto? Si yo pongo, por ejemplo, tres vectores, por supuesto la resultante la puedo ocultar y demás, pero los vectores los puedo mover, los puedo mover a cualquier lado porque son controles gráficos y uno puede ver la componente, la resultante, puede ver cómo se arma la poligonal para armar la resultante y demás. Así que bueno, tienen muchas características muy interesantes las simulaciones. Después también tengo unas simulaciones en 3D. Esto es, por ejemplo, para ver el vector tridimensional con los ejes X, Y y Z y ver el concepto y entender el principio de Pitágoras en tres dimensiones, ¿no? La fórmula de Pitágoras en 3D. También otro simulador interesante es el del producto entre vectores, que permite ver el producto escalar entre vectores, ¿no? En este caso ahí tenemos la fórmula de cálculo del producto escalar, que la podemos habilitar con esta casilla de verificación.
los ángulos se pueden modificar con controles gráficos de los vectores que se van a multiplicar entre sí, ¿cierto? Después también los módulos se pueden modificar con estos pulsadores de los vectores. Después este simulador también pretende mostrar el producto vectorial entre vectores, que siempre es un producto en 3D. Así que si lo movemos, esto vamos a ver que es un gráfico en 3 dimensiones, donde los vectores se multiplican entre sí, se puede ver el significado del área debajo del área que forman los dos vectores, como que significa el módulo del vector producto vectorial, así que se pueden modificar los tamaños de los vectores, las componentes en X, en Y, en Z de los vectores intervinientes, se pueden poner acá más datos, el ángulo entre los vectores y demás. Así que hay mucha info acerca de simulaciones. Hay muchas simulaciones para poder entender mejor los temas. Bien, bueno, este sería básicamente un resumen, como les decía, de este curso que les estoy ofreciendo. Así que bueno, espero que lo puedan aprovechar. Yo tengo 20 años de experiencia, más de 20 años de experiencia de preuniversitario en Mendoza, Argentina. Así que bueno, con esto he tratado de acercarlos a introducirlos al mundo de la física.